Bueno, vamos a ver ahora un concepto muy importante como son los límites laterales, la continuidad, ¿vale? Y la relación que existe entre ellos, ¿no? Entonces, para eso, lo primero vamos a recordar que la continuidad, ya lo vimos, ya lo hemos hablado varias veces, la continuidad, en principio, la habíamos visto intuitivamente como es una función continua si se puede dibujar sin levantar el trazo, sin levantar la mano del papel, eso ya lo habíamos comentado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto por favor lo subrayáis porque es muy importante, es que las funciones elementales que se han estudiado hasta ahora, es decir, las funciones lineales, la cuadrática, las racionales, las irracionales, las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas, todas son continuas siempre en todo su dominio. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenemos aquí, las funciones elementales que se han estudiado hasta ahora, que se expresan con una sola fórmula, son solo continuas, son siempre continuas en su dominio. Con una sola fórmula quiere decir que no son las que hemos estudiado en el tema anterior, que son definidas a trozos, mucho cuidadito. Pero todas las anteriores, que se definen por una sola fórmula, son continuas en todo su dominio, ¿vale? Eso para empezar. Eh, Dicho esto, vamos a ver lo que es el límite de una función en un punto. Fijaros, el límite de una función en un punto es el valor al que se aproxima la función cuando la variable independiente se aproxima al valor de a. Y se representa de la siguiente manera. Fijaros, se representa como lo pone aquí, que es una forma un poquito rara, que esto que pone aquí, ¿lo veis? Que es límite, LIM, que es de límite, aquí X flechita A de f de X. Y se lee límite de f de X cuando X tiende a A o límite cuando X tiende a A de f de X. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que X tienda a? Pues lo vamos a ver con un ejemplo. Y el ejemplo es, vamos a ver, este de aquí, ¿de acuerdo? Que este de aquí es el que vamos a ver ahora, que es límite cuando X tiende a 2 de la función X cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es, ¿a qué se acerca la X cuadrado, si es que se acerca a algo, cuando la X cada vez se acerca más a 2? Entonces, si lo hacemos aquí a lo bestia, que no lo vamos a hacer nunca, es simplemente para que entendamos lo que significa, yo al 2 me puedo acercar o por la izquierda, es decir, con valores menores que 2, 1,9, 1,99, 1,999, 1,9929, o me puedo acercar por la derecha, es decir, con valores mayores que 2. Por ejemplo, 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001, ¿de acuerdo? Entonces, para yo calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado, para hacerlo a lo bestia, digamos, al principio, a lo bruto, pues tendría que calcular la imagen de cada uno de estos puntos, que es lo que he hecho aquí como un primer ejemplo. Calculo la imagen del 1,9, del 1,29, del 1,929, etcétera, etcétera. Y si veis, estos números cada vez se acercan más a 4, ¿lo veis? Igual lo hago por la derecha, ¿de acuerdo? Por la derecha hago la imagen del 2,1, que es este, la imagen del 2,01, la imagen del 2,001, etcétera, etcétera. Y fijaros cómo cada vez estos números se van acercando más también al 4, ¿vale? Por lo tanto, cuando X se aproxima a 2, tanto los valores mayores como los valores menores, es decir, tanto si me aproximo por la izquierda como si me aproximo por la derecha, se aproxima a 4. Luego este sería el límite cuando X tiende a 2 de la función X cuadrado. Y así habría que hacerlo a lo bruto, por así decirlo. Repito que no lo vamos a hacer así, ¿por qué? Porque resulta, porque resulta que si una función es continua en un punto, el valor del límite coincide con el valor de la función. Entonces, si yo quiero hacer límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado, lo primero que me pregunto es, ¿x cuadrado es continua en x igual a 2? Pues pienso, hombre, la x cuadrado era una función elemental, luego es continua en todo su dominio. Como resulta que el 2 está en su dominio, pues puedo concluir que él es continua en 2. Por lo tanto, para calcular límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado, lo único que tengo que hacer es calcular la imagen del 2, que es 2 al cuadrado, que es 4, ¿lo veis? Luego, fijaros qué sencillo que es calcular el límite de una función continua. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora lo que son los límites laterales, que realmente los límites laterales lo acabamos de ver ahora mismo. Los límites laterales lo acabamos de ver que es el límite por la izquierda y por la derecha. Entonces, por la izquierda es el valor que se aproxima a la función cuando la variable independiente
se aproxima por la izquierda, es decir, con valores menores que 2. Y fijaros, esto sí es interesante, ¿eh? Sí es interesante la notación. Se pone así, cuando es por la izquierda. Si os dais cuenta, se le pone aquí un signo menos, ¿lo veis? Al A arriba, pero no quiere decir que el A sea negativo, sino que me aproximo por la izquierda. De igual manera, si me aproximo por la derecha, que es el límite lateral por la derecha, ¿eh? Se le pone, si os dais cuenta, ahí hay un signo más chiquitito encima del punto, no quiere decir que el A sea positivo, lo que quiere decir es que me aproximo por la derecha. Luego, si volvemos a la página anterior, si volvemos a la página anterior, pues nos damos cuenta que realmente aquí he estado haciendo límite por la izquierda, 1,9, 1,99, 1,999, ¿lo veis? Sin embargo, no son números negativos. Y aquí por la derecha está haciendo el límite por la derecha, 2,1, 2,01, 2,001. Y sin embargo, tampoco son, no quiere decir que sea positivo o negativo, sino que me acerco por la izquierda o por la derecha, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues fijaros, esto normalmente vamos a empezar ya a funcionar un montón con funciones definidas a trozos o funciones de dominio partido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que vamos a ver ahora, que es calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función. ¿Vale? Y para ver el límite de esta función, cuando x tiende a 3, es muy sencillo. ¿Vale? Fijaros que si fuera el límite por ejemplo, en 2, en 1, en 5, solo tendría que sustituir por su parte correspondiente y se acabó. El problema es cuando yo lo quiero hacer justo en la frontera. ¿Vale? Entonces lo voy a copiar, lo voy a hacer en la pizarra para que lo veáis claramente. Ahora la amplío. Límite cuando x tiende a 3 de la función de f de x, que es igual a x cuadrado menos 5, si x es menor o igual que 3, y 2x menos 8, si x es mayor que 3. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a abrir para que veáis bien la pizarrita. ¿Vale? Y vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, primero, como está diciendo, imaginaros que yo quiero calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 2 de la función. Si yo quiero hacer el límite cuando x tiende a 2 de la función, ¿cómo estaría en la zona esta de aquí? Pues simplemente tendría que sustituir por esta formulita de aquí. Y simplemente cuando x tiende a 2 como una función continua, sería 2 al cuadrado menos 5. ¿Lo veis? Que sería 2 al cuadrado 4 menos 5 menos 1. He terminado. Si yo digo límite cuando x tiende, por ejemplo, a 4 de la función, pues pasa igual. Estaría aquí, en x mayor que 3. Por lo tanto, vamos a ver que de vez en cuando se desenfoca. ¿Vale? Lo único que tendría que hacer sería sustituir aquí. Y sería 2 por 4 menos 8, que sería 2 por 4, 8, menos 8, 0. Y he acabado. Es decir, para calcular el límite en cualquier punto que no sea donde se rompe la función, en la frontera, ¿lo veis? Es simplemente sustituir en su parte y se acaba. El problema, lo que nos vamos a encontrar siempre, es justamente que te piden el límite cuando x tiende a 3. Entonces, claro, el problema que tenemos aquí es que, vale, yo me acerco a 3, pero si me acerco a 3 por la izquierda la función es la x cuadrado menos 5. Pero si me acerco por la derecha, la función es la 2x menos 8. ¿Lo veis? Entonces depende. Por eso, cuando a mí me dicen que calcule el límite cuando x tiende a un punto en una función que está justo en el punto de ruptura, aquí donde se ha cortado y pegado la función, por así decirlo, tengo que hacer los dos límites laterales. Y entonces haría lo siguiente, fijaros porque la idea es bastante sencilla, ¿vale? La idea es bastante sencilla. Vamos a ver si se enfoca. Sí, ya se ha enfocado, perdón. Con lo cual, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. Es lo primero que hago. Si x tiende a 3, recordad que habíamos dicho
que a la izquierda tenía el x cuadrado menos 5 y a la derecha tenía el 2x menos 8. Pues entonces, si x tiende a 3 por la izquierda, tengo que calcularlo con esto. Luego sería el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x cuadrado menos 5, que como esto ya sea una función continua, es nada más que sustituir, ¿vale? ¿Qué sería qué? Pues sería 3 al cuadrado menos 5, muy sencillito, que es 9 menos 5, que es 4. Ahora hago el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. Claro, cuando hago por la derecha, tengo que sustituir por esta parte de la función, ¿vale? Que es límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x menos 8, que es simplemente 2 por 3, ¿de acuerdo? Menos 8, que es 2 por 3, 6, menos 8, menos 2. Y ya está, ya he terminado. Ya he calculado el límite lateral izquierdo, que es 4, y el límite lateral derecho, que es menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya he calculado los dos límites laterales. Y ahora, muy importante, para que exista el límite cuando x tiende a un número sin decir ya lateral, sin ponerle más ni menos, tiene que existir los dos números, los dos límites laterales y además coincidir. Como el 4 no coincide con el menos 2, diríamos que el límite cuando x tiende a 3 sin más no existe. ¿Por qué? Porque aunque existen sus dos límites laterales, no son iguales. Es decir, porque el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función no es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. Como no es igual, digo que no existe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí ya hemos aprendido lo que es el concepto de los límites laterales y lo que es el concepto del límite de una función en un punto cuando se rompa es decir, sea definida a trozos y por tanto haya que calcular los límites laterales, ¿vale? Bueno, y ya por último, ahora, para terminar con la relación entre el límite de continuidad y tal, vamos a ver la relación que existe entre el límite y la continuidad de una función. ¿De acuerdo? La relación que existe entre el límite y la continuidad de una función. Entonces, fijaros que, por definición, una función es continua en x igual a a si existe el valor de la función y el límite en x igual a y además ambos son iguales. Es decir, si existe el límite cuando x tiende a de la función, recordad que si es una función como esta de abajo de dominio partido, definida a trozos, hay que calcular los dos límites laterales, como acabamos de decir, y que coincidan. Luego esa sería la primera condición. Y además que coincida con la imagen de la función. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer este ejemplo. Lo voy a hacer yo. Voy a copiarlo en la pizarrita. Y yo digo, estudiar, fijaros, la continuidad en x igual a 2 de f de x igual a 2 elevado a x si x es menor o igual que 2 y a menos 3x más 10 si x es mayor que 2. Estudiar la continuidad en x igual a 2. Bueno, ya veréis que realmente cuando estemos ya más adelante y en segundo de bachillerato, a ti normalmente no te dicen que estudies la continuidad en un punto, sino te dicen que estudies la continuidad de una función en todo su dominio. Entonces, para ir adelantando un poco, hombre, es que si x es menor que 2 en toda esa zona, es decir, tú aquí tienes que en 2, a la izquierda del 2 tienes el 2 elevado a x y a la derecha tienes el 3x más 10. En toda esta zona la función es continua. ¿Por qué? Hombre, porque es una función elemental de las que hemos dicho del tema anterior y todas esas son continuas en todo su dominio. En toda esta zona la función también es continua, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en toda esta zona tampoco tengo problemas. ¿Dónde está el posible problema? Pues donde se rompe y he pegado. Es decir, recordar cuando antes hicimos en el apartado anterior, cuando hicimos ¿eh? la representación gráfica, que hay muchas veces que tú cortas y a lo mejor tienes esta parte que va así y luego otra parte sigue así, se ha roto y no está pegada. He tenido que levantar la mano para ir desde aquí y ahora levanto y me voy aquí. Entonces, en esta zona donde se rompe es donde no es continua. Y eso es lo que estamos estudiando, ya no gráficamente, sino analíticamente, es decir, con la formulita sin necesidad de la representación gráfica. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? Bien, supongo que sí.
Era una pregunta retórica, claro, porque no podéis responder. Bueno, eh, ¿qué hacemos entonces aquí para estudiar la continuidad? Pues lo que tenemos que hacer es primero ver si existen los límites laterales. Lo que hacemos, límite. Bueno, entonces, perdón, lo que estábamos diciendo es que aquí la función es continua y aquí la función es continua. Aunque realmente aquí el ejercicio solo me lo piden dos, que es donde puedo ver el problema. Bueno, pues hacemos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, que es límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Claro, a 2 por la izquierda tengo que coger esta parte de aquí, que es lo que le corresponde si x es menor que 2. De 2 elevado a x, que sería ¿qué? Pues sería evidentemente 2 elevado a 2, que es 4. Y hacemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, que sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿De qué? Hombre, si x tiende a 2 por la derecha, es que x es mayor que 2, luego tengo que coger la parte esta de aquí. ¿Lo veis? Que sería menos 3 por 2, menos 3 por 2, más 10, que es menos 6 más 10, que es 4. ¿Lo veis? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues si os dais cuenta, lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es igual que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. ¿Por qué? Porque aquí está puesto, que es 4. Conclusión, como los dos límites laterales existen, coinciden, ya tengo que el límite cuando x tiende a 2, sin más, sin especificar por la izquierda o por la derecha de la función, es 4. Ya tengo la primera condición para que la función sea continua en 2. ¿Vale? Por supuesto, si no coincidieran, pues ya pararía. Diría, como, no existe, como los límites laterales no coinciden, pues la función no tiene límite en 2 y la función, por tanto, no es continua. Punto. Aquí, como sí se da la primera condición, que los dos coinciden y entonces puedo decir que existe el límite, para miro la segunda condición, que es calculo la imagen del 2. ¿Y cuál es la imagen del 2? Pues si nos vamos arriba, cuando x es menor o igual que 2, es decir, cuando es igual a 2, se calcula así. Pues sería 2 elevado a 2, que es igual a 4. ¿Vale? Ya veréis que esto, aunque aparentemente ahora estaréis pensando mucho que siempre va a pasar, veremos que hay veces que no pasa. Entonces hay que hacer esta comprobación también. Así que muchísimo cuidado. ¿Eh? Vale. Entonces tenemos que la imagen de la función vale esto. Bueno, pues si os dais cuenta, primera condición, existe el límite cuando x tiende al punto. Segunda condición, existe la imagen de la función. Y tercera condición, las dos cosas son iguales, ¿sí o no? Conclusión, f es continua en x igual a 2. Y aquí se acaba el problemita. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya nos veremos en la próxima sesión.